quizá deberíamos empezar haciéndonos una pregunta, que yo creo que es la única manera interesante de empezar cualquier cosa, haciéndonos preguntas. Y la pregunta sería, ¿qué es la literatura? Bueno, yo cuando hablo de esto en mi primera clase siempre saco a relucir a Sherezade, porque hablar de literatura siempre me hace evocar a Sherezade y evocar ese gran libro que es un poco el emblema de lo que es la literatura, Las mil y una noches. Supongo que todos conocéis la historia de Sherezade y de Las mil y una noches, pero por si no la conocéis os hago un mini resumen. Las mil y una noches es la historia de un rey que estaba enfermo de odio. Parece ser que su mujer le había sido infiel con su hermano, ¿no? Y estaba que no aguantaba la rabia. No encontraba manera de calmar esa rabia y no se le ocurrió mejor cosa que mandar traer cada noche a una chica de su pueblo a sus habitaciones y después de estar con ella por la noche, esa noche, al amanecer la mandaba a matar. Y eso llevaba haciéndolo ya mucho tiempo. El rey no se estaba quedando sin niñas y ahí aparece nuestra heroína. Ahí aparece Sherezade, que es una chica guapa y lista y que comprende que tiene que hacer algo para que su pueblo viva en paz y para que a ese rey se le cure un poco esa rabia terrible que tiene y que está haciendo tanto daño. Sherezade se ofrece voluntaria para pasar una noche con el rey y pasa una noche con el rey, pero lo que hace es empezar a contarle una historia que lo va embaucando horas tras horas hasta que llegue el amanecer. Y cuando llega el amanecer el rey de alguna manera le dice: vamos, acaba que tengo que mandarte a matar. Y entonces Sherezade le dice que qué horror, que por qué no le perdona la vida ese día hasta por la noche para que pueda contarle el final de esa historia de una manera adecuada, que acabar la historia deprisa y corriendo, que sería una pena. Bueno, el caso es que el rey dice: vale, de acuerdo, te perdono hoy te perdono la vida, esta noche te quiero ver aquí y quiero que me cuentes el final de esa historia. Y bueno, sí, esa noche Sherezade vuelve a los aposentos del rey y efectivamente le cuenta el final de una historia, pues un final de acuerdo completamente a la maravilla de historia que le había contado durante la noche anterior, pero engancha con otra historia que empieza a contar y volvemos a estar en el amanecer y la historia a medio contar y el rey que vuelve a perdonarla, bueno, y así durante muchas noches. Bueno, a mí me gusta mucho contar esta historia o recordar a Sherezade y recordar Las mil y una noches, por lo que os decía, porque para mí es como un poco el emblema de lo que es la literatura, porque resulta que después de mil y una noches, que no fueron mil y una, pero eso nos dice el título de la obra, después de esas noches pasó algo increíble. Pasó que el rey no mandó matar a Sherezade y que al rey se le curó el odio. Bueno, me gusta esta metáfora. Me gusta pensar que la literatura de alguna manera nos cura. Bueno, igual no nos cura, igual nos calma, o igual es una especie de bálsamo que nos suaviza un poco las heridas, ¿verdad? Me gusta hablar de Sherezade porque al final Sherezade es un poco, o Sherezade tiene el secreto de lo que es un buen contador de historias, algo que nosotros tendremos que aprender. Sobre Sherezade, Ian Foster dice lo siguiente: si la joven escapó a su destino, fue porque supo cómo esgrimir el arma del suspense, el único recurso literario que surte efecto ante tiranos y salvajes. Y aunque era una gran novelista, exquisita en sus descripciones, prudente en sus juicios, ingeniosa para narrar incidentes, avanzada en su moral, elocuente en la caracterización de sus personajes y experta conocedora de 3 capitales de Oriente, no recurrió
a ninguna de estas dotes para intentar salvar la vida. No eran más que un elemento secundario. Si sobrevivió, fue gracias a que se las compuso para que el rey se preguntara siempre qué ocurriría a continuación. Cada vez que veía amanecer, se detenía en mitad de una frase, dejándole boquiabierto. En un momento, Sherezade vio rayar las primeras luces del alba y discreta guardó silencio. Esta frasecita sin interés constituye la columna vertebral de las 1001 noches. Sherezade conocía el punto débil del rey, la curiosidad. El escritor, el aprendiz de escritor en nuestro caso, tiene que conocer el punto débil del lector, su curiosidad. Y en pocas palabras vamos a hablar un poco de lo que es la curiosidad, porque esto quizá nos dé alguna clave de lo que es la literatura y de lo que es nuestro objetivo durante el curso. Cuando hablamos de curiosidad, hablamos de dos tipos diferentes de curiosidad. Por un lado, podríamos decir que todos tenemos una curiosidad primaria, una curiosidad que tienen los niños y que aunque crezcamos, mantenemos los adultos. Es una curiosidad que se calma con la respuesta a qué pasó después. Esa curiosidad que tenía el rey, la curiosidad que tienen los niños. ¿Y qué pasó cuando el lobo engañó a Caperucita? ¿Y qué pasó? ¿Y después qué pasó? Cuando Caperucita llega a la casa de la abuela, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó luego, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegó el leñador? Esa curiosidad primaria, nuestra necesidad de saber la respuesta a qué pasó después. Es cierto que cuando crecemos nos surge otro tipo de curiosidad, una curiosidad un poquito más sofisticada, que ya no solo quiere saber esa respuesta, ya busca otras respuestas, quiere saber por qué pasan las cosas, o cómo pasan, o por qué pasan, ¿verdad? Otro tipo de curiosidad. No sé si alguna vez os habéis preguntado qué es un buen libro. Decía Italo Calvino, hablando de los clásicos, que un clásico es un libro que nunca termina de decirlo todo. Con esto quiero decir que un buen libro, que un buen relato, una buena novela, es esa que no se agota con una lectura, es esa que siempre tiene algún secreto más. Eso hace que esos grandes libros, esas grandes obras de la literatura puedan aguantar muchas lecturas, desde una lectura adolescente a una lectura adulta, a una lectura madura. Siempre tienen respuestas nuevas a nuevas preguntas. Uno de los objetivos de nuestro trabajo en el taller va a ser indagar en todos esos secretos. Por un lado, fijaos, esa curiosidad elemental de la que hablaba hace un momento va a tener que ver con lo que es la escritura, esa escritura horizontal, la escritura de un argumento. Ese será un trabajo que hay que hacer. No es un trabajo sencillo. Construir una buena historia no es nada sencillo. Vamos a necesitar saber muchas cosas para hacer una trama interesante, para organizar la información de una manera adecuada, para llegar al lector de una manera eficaz. El qué pasó después, esa primera curiosidad, la vamos a resolver construyendo una buena trama, ¿verdad? Por ahí va a haber mucho trabajo técnico que preparar. La segunda curiosidad, esta otra curiosidad más sofisticada, va a tener que ver con otro tipo de trabajo. Un trabajo más hacia lo vertical, hacia lo profundo de los textos, a eso que no se dice con palabras, a eso que tendremos que ir incorporando de una manera silenciosa entre las palabras que escribamos. Esto que algunos llamamos los argumentos secretos y que tienen que ver
con el significado, con los significados de lo que escribimos. Nuestro trabajo, tanto en la escritura como en la lectura, va a consistir en indagar en todos estos aspectos, en lo horizontal, en el desarrollo de una historia y en lo que no se dice con palabras, en lo que está ahí escondido, en lo secreto y en lo que al final es lo que nos conmueve sobre todo, ¿verdad? Sabemos que el escritor, para contar sus cosas, para hablar de sus ideas, no hace lo que hace el filósofo. El escritor no escribe un ensayo. El escritor construye una ficción, construye una historia, construye un mundo donde hay unos personajes a los que les ocurren una serie de peripecias que les enfrentan a tomar decisiones y, bien, detrás de todo eso hay una intención, hay un querer hablar de algo que no se habla directamente, sino a través de ese mundo ficticio. Todo eso está en lo secreto de un texto. Y nuestro trabajo va a consistir en indagar en todo eso, tanto en los ejercicios que escribamos como en los textos que vamos a leer.